Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en Expoquimia para hablar de innovación abierta. Innovación abierta en el mundo de la química, que yo creo que va a ser una sesión súper interesante. Y para eso tenemos aquí a un representante, bueno, al presidente de la plataforma SUSQUEM y representante de una empresa, de Nippon Sanso, a una representante de un centro tecnológico, de Eurecat, y a un representante de otra empresa importante, de Moeve. Evidentemente, todos ellos con este grupo de personas relevantes vamos a hacer una mesa, yo creo que va a ser súper interesante para vosotros y que vamos a comentar innovación abierta. Vamos a hablar sobre la innovación abierta. ¿Por qué? Cada vez más es más importante no trabajar cada uno solo en su esquina, sino que es absolutamente necesario que trabajemos con los demás. Para eso, desde el CEDETI, nosotros siempre hemos apoyado que se trabaje en consorcios, que se meta a las pymes en esos consorcios, que hagamos cada vez más, hacemos convocatorias de ecosistemas, donde lo que se hace antes de lanzar convocatorias de I+D al uso, hacemos trabajar el ecosistema para fomentar ese caldo de cultivo. Pero no quiero ser yo la que defina la innovación abierta. Lo primero que voy a hacer es, voy a presentaros, que voy a dar la palabra a nuestros ponentes, que lo primero que quiero hacer es agradecerles muchísimo que hayáis aceptado participar en esta mesa, para que ellos se presenten a sí mismos. Feliciano, por favor. Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias, María Pilar, por la invitación a este ágora que tenemos aquí en Smart Chemistry, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Feliciano Calvo, yo provengo de una empresa química que es Nippon Sanso, que antes se conocía como Nippon Gases, antes fue Praxair, en fin, ha tenido un recorrido en España muy longevo ya. Y ahora mismo soy presidente de la Comisión de Innovación en SUSQUEM. Digamos que mi background es básicamente química y química. No tengo más que química desde que recuerdo mi época de estudiante, ¿verdad? Y nada, pues vuelvo a decirte, agradecerte la participación, la invitación a esta participación. Pues muchas gracias, Feliciano. Miriam. Sí, exacto. Agradecer al CEDETI que haya contado con nosotros para participar en esta mesa redonda. Yo soy Miriam García Berro, soy la directora de Tecnología e Investigación en un centro tecnológico de Cataluña, Eurecat, y nosotros, también soy ingeniero químico, pero la verdad es que como centro tecnológico abordamos la investigación en la tecnología desde un punto de vista muy multidisciplinar. Tocamos tecnologías químicas y muchas otras tecnologías, porque hoy en día, con la complejidad que significa innovar, sabiendo de una tecnología no es suficiente, y los centros tecnológicos estamos para eso. Muchísimas gracias. Jesús. Bueno, buenos días, muchas gracias también por mi parte, muchas gracias por invitarnos a la mesa, porque hablar de innovación abierta hoy en día siempre es interesante y ver puntos de vista diferentes creo que es muy enriquecedor. Yo soy Jesús Montes, yo vengo de Moeve, del área de innovación en Moeve, y de un área que hemos creado, que hemos llamado procesos de innovación, que no es más que gestión de la innovación abierta. O sea, hemos visto la necesidad de crear un grupo específico para gestionar todas estas relaciones en términos de innovación. Yo soy ingeniero químico también, yo entré como investigador en Moeve hace ya 20 años, estuve una temporada trabajando como investigador, y un poco con los últimos cambios, tanto en nuestra empresa, nosotros éramos CEPSA, ahora somos Moeve, estábamos focalizados en el oil and gas, ahora estamos mucho más abiertos a la transición energética con todo lo que eso significa y la cantidad de opciones que se abren ahí, pues seguimos trabajando en cuál es la mejor manera de adaptar nuestro trabajo a las necesidades actuales, y la innovación abierta es la solución o la necesidad, diría. Pero, a ver, y justo parece que me has leído el pensamiento, no, porque es que lo que me ha leído es el guión, pero no sabía que voy a aprovechar sus palabras para preguntarte, porque todos hablamos de innovación abierta, pero ¿realmente sabemos lo que es la innovación abierta? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiende Moeve por innovación abierta? Más que definición, lo primero que querría decir es que lo que es una necesidad. O sea, no es una opción, es la única forma en la que podemos dar respuesta a los retos que estamos afrontando actualmente.
Y es la única forma porque hemos pasado de trabajar de una manera un poco específica. Nosotros, es muy claro, nosotros trabajamos en oil and gas, hemos estado muchos años trabajando en oil and gas, investigando en oil and gas, conociéndonos todos los diferentes players que estábamos en la misma área. Al final, después de muchos años trabajando en proyectos similares, la gente es siempre la misma, todos nos conocemos y ahora de repente hemos hecho un giro y se nos ha abierto un mundo muchísimo más grande, muchísimo más amplio, con muchísimas más opciones y en el cual la única respuesta clara es que no podemos ir avanzando en solitario. Entonces, bueno, al final la innovación abierta es toda esa gestión de las conexiones necesarias para que, aprovechando las diferentes skills que puede tener cada una de las partes que tienen que formar parte de un proyecto de desarrollo innovador, podamos avanzar conjuntamente. Uno por uno, lo único que está claro es que no vamos a ser capaces de hacerlo, pues vamos a intentarlo de una manera un poco más conjunta y más todos a la vez y con una dirección común, que yo creo que es un poco la mayor dificultad. Seguro. Miriam. Pues es exactamente como lo ha definido Jesús. El mundo ahora es muy complejo, va muy rápido, la tecnología va muy rápido y no podemos saber de todos en solitarios. Entonces hemos de hacer planteamientos multiplicativos. 1 más 1 no puede ser 2, ha de ser más. Hemos de ir más lejos y realmente con la complejidad de tecnologías y la transversalidad de las tecnologías que hoy están impactando en nuestras empresas, o no puedes tener expertos de todo, es muy complejo. Entonces se trata de colaborar para poder ir más lejos, ir más rápido y también para afrontar retos mayores y de mayor complejidad. Y sin la innovación abierta eso para una empresa es muy difícil hacerlo en solitario. Feliciano. Gracias por dejarme en tercer lugar, porque ya me han dicho todos los compañeros. A mí me pasa mucho esto. Bueno, básicamente sabéis que la innovación abierta es un modelo de trabajo. Es un modelo de trabajo que intenta aunar todo el conocimiento que tienen diferentes actores que trabajan en una misma área, ¿no? Estamos hablando de nuestra área química. Aquí se trata de aunar los esfuerzos que pueden aportar entidades como pueden ser las empresas, unirlos a otros conocimientos o a otras experiencias o expertise que puedan tener universidades, centros de innovación, clientes, incluso proveedores o startups que puedan comenzar, tratar de unir todo ese conocimiento común y hacerlo trabajar de una manera, no voy a decir secuencial, pero sí muy bien coordinada. ¿Por qué? Porque lo que decía antes Miriam, todo el mundo no sabe de todo y antiguamente se trabajaba en el I+D de las empresas creyendo que había que desarrollarlo todo internamente. ¿Qué ocurre? Bueno, eso no tiene por qué dejar de hacerse, porque hay cosas que competen en una empresa y no hay por qué sacarlas al exterior, ¿no? Pero ocurre que los retos que tenemos actualmente son mayúsculos y el mundo en el que vivimos pues es un mundo en el cual tenemos constante revolución tras revolución desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Yo me quedo asustado muchas veces de que estamos en una revolución tecnológica que proviene de otra, pero de otra que pasaba antes de ayer y de otra que el día de antes de ayer apareció también, ¿no? Entonces, para poder afrontar esto, para poder afrontar los retos que tenemos que ir a este modelo, es decir, un modelo colaborativo que permita llegar más lejos y afrontar esos retos con muchísima más seguridad de éxito. Y yo creo que por añadir algo, voy a meterme yo también de ponente. Claro. Qué Por tontería. favor, te hago la pregunta. Yo Venga. Pero bueno, por añadir algo yo diría que también cada vez más nos hemos dado cuenta de que los retos hay que verlos desde arriba. Quiero decir, si ves solamente un pequeño reto en un área sectorial muy pequeña, nos quedamos muy cortos. Hay que ver el gran reto y para eso necesitas todas las capacidades que puedas tener a tu alcance. Pero bueno, fenomenal. Nos hemos saltado una pregunta, o sea que vamos a... Pero si queréis, no sé si tenéis algo más que añadir. En este caso yo diría centrado ya en el mundo de la química. ¿Por qué creéis que cada vez es más importante apostar por estos modelos, más allá de lo que habéis dicho, y ya centrándonos en el sector químico? Miriam, empezamos por ti. Bueno, es lo que... Justo ahora que me ha cogido la... Bueno, pues si quieres empieza Feliciano. Si quieres empiezo yo. Por favor, me haces un favor. Bueno, gracias. Empiezo yo, no hay ningún problema. A ver, es una cuestión que ¿por qué tenemos necesidad de coger este modelo? Porque si no, no llegamos. Es así de claro. Tenemos unos retos tan sobresalientes encima de la mesa que o adoptamos este modelo de trabajo
o no vamos a poder afrontarlos. Lo primero que tenemos son retos relacionados con la descarbonización, un reto importantísimo. Posiblemente este reto no existiría si tuviésemos pozos de petróleo en los monegros, pero no lo tenemos, tenemos que ir por ese modelo, ¿no? Lo segundo es la de economía circular. Necesitamos entrar de lleno en este nuevo mundo de la economía circular y eso es un reto importantísimo que, repito, no vamos a poder hacerlo las empresas individualmente o los centros de... o todos los actores que hay en este mundo no van a poder hacerlos de manera individual, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una necesidad, una prisa, porque además sabemos que hay otros países que están, otras áreas mundiales que están con su codo intentando sacarnos de nuestra posición, que es una posición, yo creo, muy interesante y muy buena. Somos una potencia en cuanto a la química a nivel mundial. Pero bueno, hay otras economías que están deseando quitarnos esta posición que tenemos tan buena aquí, ¿no? Y tenemos que hacerlo así, si no, no vamos a ser capaces de estar al frente de los retos que se están produciendo ya. He dicho 2, hay muchos más, ¿no? Sí, sin duda coincido, la descarbonización es un reto, la geopolítica manda, los factores energéticos pesan mucho, están definiendo la estrategia de las empresas, eso es sin duda, nuevas fuentes de energía, pero también todo el tema de materiales críticos, por ejemplo, recuperación de materiales críticos es algo que, tal y como se está moviendo el mundo, la soberanía tecnológica, el controlar los materiales, el controlar las fuentes de energía es muy importante, y poder tener en Europa esta soberanía ahora es una estrategia clave en política europea. Pero luego hay otros temas menos químicos que van a impactar de manera absolutamente transversal, pero de forma muy impactante en las empresas. Lo hemos visto con la IA generativa, como todos nos hemos puesto, ¿qué pasa ahora con la IA generativa? Está impactando en nuestros procesos, en nuestra forma de llevar las empresas y de trabajar. Y ahora viene la cuántica, por ejemplo, y cómo vamos a desarrollar nuevos compuestos químicos, y nos hemos de apoyar en tecnologías tan disruptivas como puede ser la computación cuántica, para poder migrar del sistema clásico de prueba y error para desarrollar nuevos materiales a un sistema basado en computación avanzada o en poder utilizar la cuántica para acelerar los procesos de desarrollo de nuevos materiales. Por tanto, tendencias tecnológicas hay muchas, obliga sin duda a hacer innovación abierta, porque no puedes tener expertos de todo, pero yo marcaría estos como muy importantes. Desarrollo de nuevos materiales basados en nuevas capacidades computacionales en cuántica, metamateriales, compuestos químicos que van a ser críticos para tener una soberanía tecnológica europea muy fuerte, temas de descarbonización, casi por imposición. Tenemos que ir ahí, las empresas se tienen que dotar, saber aplicar procesos de descarbonización, nuevas fuentes energéticas también, y metamateriales, y desarrollo también de, por ejemplo, recuperación de materias primas críticas, también es un tema súper importante, que tenemos que estar capacitados tecnológicamente. La tecnología existe, pero más allá de que exista, has de saber implementarla, has de saber capacitarte y has de saber desarrollar los procesos, escalar a nivel de planta piloto y poder luego hacer un desplegamiento real en nuestras empresas. Sí, ahí, bueno, más que añadir, justamente juntar un poco las ideas que habéis comentado. Hemos dicho al principio, estamos cambiando el qué, pero tú has dicho ahora también estamos cambiando el cómo. Entonces son dos cosas que están cambiando a la vez, pero que no son independientes. Tenemos que ir cambiando el qué hacemos, porque estamos buscando nuevos materiales, estamos buscando una descarbonización, estamos buscando una economía circular, estamos buscando cosas nuevas que hasta ahora no buscamos, pero estamos cambiando también el cómo afrontamos esos problemas, toda la parte de todas las opciones que tenemos tecnológicamente y digitales hoy en día que nos permiten hacer las cosas de una manera diferente, mucho más optimizada, mucho más rápida. Entonces estamos cambiando el qué, estamos cambiando el cómo y estamos haciéndolo en muchas direcciones distintas. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces ahí te sale claramente la necesidad de colaboración. Tú no puedes tú solo cambiar qué, cómo y hacia dónde. Entonces al final la respuesta es que no es una opción, que es una necesidad por la situación en la que estamos. Sí, y estoy completamente de acuerdo.
Yo suelo decir mucho que la química está en todas partes y no es por haceros la pelota, yo no soy química, pero es verdad. Pero es que estos grandes retos que antes decía Feliciano, sostenibilidad, economía circular, lo que decía Miriam, búsqueda de materiales, recuperación de materiales estratégicos, sustituir, mira, Jesús no lo ha dicho, pero ya lo digo yo, sustituir los combustibles fósiles por nuevos combustibles o por otras tecnologías. Todo eso es química. Pero no es química solo en las empresas químicas, es química en cualquier empresa. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver, estáis de moda, hay que explotarlo. Feliciano. Dime. ¿Y qué papel juega la colaboración en la competitividad futura del sector químico dentro del Pacto Verde? ¿Está relacionado con todo esto que hemos hablado? Casi. Y está relacionado con lo que yo acabo de decir. Justamente, hay dos cosas que tiene el sector químico muy claras. Lo primero, siempre nos han enseñado que la química es la ciencia de la transformación, ¿no? Sí. Aunque hay una segunda coletilla que es mediante la energía. Es decir, hay que utilizar energía. El sector químico es un sector que consume muchas materias primas o las transforma y consume mucha energía, porque le hace falta esa energía para la transformación. Es uno de los primeros retos para cumplir con el tema del Pacto Verde. Es decir, tenemos que conseguir energías más limpias, tenemos que conseguir ese reto de descarbonización que tenemos ahí y sobre todo vamos a ser la plataforma para que otras tecnologías puedan conseguir también sus objetivos. Es decir, todo lo que pueda haber detrás de las baterías o lo que pueda haber detrás de procesos de producción de hidrógeno, de captación de CO2, de lo que queráis, todo aquello que puede que no sea estrictamente químico, va a estar basado en la química. Va a estar basado en que la química se desarrolle para poder favorecer y dar una base a que eso se pueda desarrollar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, esos son los grandes retos que tenemos encima de la mesa. Es decir, el Pacto Verde lo vamos a cumplir siempre y cuando trabajemos en esa dirección, que es absolutamente necesaria que sea coordinada, que sea colaborativa. Si no, poco vamos a poder hacer porque no vamos a poder llegar. El reto es tan grande, es tan sumamente, casi diría inabordable desde el punto de vista de una empresa, que o llevamos este camino no vamos a conseguir un resultado adecuado. Antes de seguir adelante y de dar la palabra ahora a Miriam para hacerle otra pregunta, seguro que lo sabe todo el mundo, pero ¿qué supone el Pacto Verde? Bueno, es un compromiso, realmente es un compromiso con los métodos de fabricación, con los métodos de trabajo y con el medio ambiente. Estamos hablando de que efectivamente son los retos que nos hemos impuesto en nuestra comunidad europea y que están alineados perfectamente con nuestra situación socioeconómica y política. Para mitigar el cambio climático. Efectivamente. Ahí. Miriam, en tu caso, yo creo que ya has empezado a contárnoslo antes, pero de forma más precisa, cuéntanos qué tecnologías, qué tendencias tecnológicas tendrán impacto a medio plazo, que nos has dicho, inteligencia artificial, cuántica. En el caso de la inteligencia artificial, el medio plazo ya ha pasado, o sea, es ayer. En Eureka llevamos más de 20 años trabajando en proyectos de inteligencia artificial con empresas, porque al final en los proyectos de inteligencia artificial es importante dominar la parte matemática de algoritmia, pero es imprescindible dominar el dominio sobre qué aplicas. Si tú estás trabajando sobre una planta potabilizadora, has de saber qué procesos, qué productos y qué circunstancias, porque si no, un matemático es agnóstico, ¿no? Y eso llevamos mucho tiempo trabajando. El impacto de ahora ha sido la generativa, pero la generativa está cambiando más procesos de gestión dentro de la empresa, no tanto la IA clásica, que está cambiando más el producto y más la tecnología. Para mí la cuántica, sin duda, ya lo he dicho, va a revolucionar. O sea, cuando aún no nos hemos recuperado del tema de la IA generativa, llegará la cuántica, que impactará muchísimo en empresas que desarrollan nuevos materiales, los que formulan. En estos va a ser un impacto muy fuerte. Y un poco te diría las mismas que he dicho, las tecnologías de captura y uso
de carbono, evidentemente también están desarrollándose de manera muy fuerte. Temas de biomanufactura, poder hacer las cosas de forma diferente, inspirándonos en la naturaleza para hacer las cosas, los materiales de forma nueva, temas de tecnologías que lo que te hacen es ser más resiliente al cambio climático. El cambio climático nos está cambiando toda forma de cómo predecir cómo se van a comportar los ecosistemas desde un campo, en agricultura o en temas de agua, hay muchísimos temas. Hay que ser más resilientes. Yo creo que la industria tiene que aprender a usar la tecnología para ser más resiliente, pero también para hacer cambios disruptivos. Y yo ahora, que ya lo he dicho, tengo el ojo metido en lo de los metamateriales, porque creo que van a ser una revolución. Jesús, en tu caso vamos a volver a la innovación abierta y te voy a preguntar, ¿cómo trabaja Moeve con universidades, centros tecnológicos? Antes te he oído que estabas hablando con Miriam sobre el tema, startups y otros tipos de socios para poder acelerar el desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías. Vale. Voy a intentar un poco explicar cuál es la filosofía que estamos intentando aplicar, porque nosotros, Moeve, antes CEPSA, llevamos trabajando con universidades, llevamos trabajando con centros tecnológicos muchos años. En nuestra etapa anterior, centrados en el oil and gas, hacíamos desarrollos, teníamos proyectos, hacíamos un poco el mismo tipo de trabajo con universidades, centros tecnológicos, pero en un ambiente mucho más controlado, en un ambiente, digamos, en el que nosotros nos sentíamos cómodos. Y ahora tenemos que salir a un mundo mucho más amplio, conocer a nuevos interlocutores, nuevas tecnologías, nueva gente que lleva trabajando mucho tiempo en esas tecnologías, nuevas formas de trabajar distintas a las que teníamos antes. Y bueno, pues lo que hemos tratado es de crear un paraguas, un equipo que vaya a los diferentes interlocutores. Tenemos un equipo específico para startups. ¿Por qué? Pues porque en el fondo las formas de trabajar son diferentes. La manera en la que nosotros nos tenemos que comunicar con una startup es distinta a la manera en la que nos comunicamos con una universidad o a la que nos comunicamos con un centro tecnológico, porque son momentos de desarrollo diferentes, son problemas distintos los que hay que encarar y son necesidades distintas las que ellos tienen de una empresa como Moeve. Tenemos un grupo específico para startups, tenemos un grupo específico para universidades y centros tecnológicos y luego estamos también trabajando, que eso sí que es algo que hacíamos muchísimo menos, los partners tecnológicos, otras empresas, otras corporaciones como nosotros, porque al final es el mayor cambio dentro de la parte esta de innovación abierta, porque antes todas las empresas trabajábamos con universidades, todas las empresas trabajábamos con centros tecnológicos, pero las empresas no trabajábamos con otras empresas. Eso era así. Y eso es una de las cosas que sí que estamos cambiando. Y en el cómo lo estamos cambiando, creo que el mayor cambio que hemos hecho en nuestra forma de trabajar es el adelantarnos o el ir un poco más al inicio de la relación con un centro tecnológico o una universidad. Hemos trabajado mucho tiempo con universidades en proyectos. Hay universidades que están trabajando en temáticas específicas, centros tecnológicos que van desarrollando cosas y tú ves algo de lo que ellos están desarrollando que se puede acercar a lo que tú necesitas. Lo que estamos intentando ahora es irnos a un paso anterior, irnos a una relación mucho más cercana en la cual yo te cuento lo que quiero, lo que necesito, lo que voy a necesitar en los próximos años, cuál es mi visión, cuáles son las cosas que yo creo que voy a trabajar y ver qué podemos trabajar juntos en ese caso. No, tú vas por aquí, yo voy por aquí, oye, si nos cruzamos, perfecto, que era un poco la forma en la que trabajamos antes. Era un poco, oye, este es mi camino y cómo crees tú que me puedes acompañar en ese camino. Ese es un poco el mayor cambio que hemos hecho y para eso lo que necesitamos es pues una dedicación, o sea, una relación mucho más cercana desde el punto de vista de definición de qué queremos hacer. No, totalmente de acuerdo, porque la aproximación un poco desde el contrapartner, ¿no? Sí, desde el otro lado. Es la misma, o sea, no estábamos acostumbrados a trabajar con empresas one to one, ¿no? Surge la oportunidad, el proyecto y trabajas, entonces hay que trabajar desde, como dice Jesús, desde un paso previo, ¿no? Desarrollar una estrategia conjunta. ¿Dónde quiero llegar yo como empresa? ¿Qué capacidades estamos desarrollando como centro tecnológico? Y hacer esta estrategia compartida
que luego vas alimentando de proyectos o de capacidades o de personas, laboratorios compartidos, personal compartido, que está tanto en la empresa como en el centro tecnológico, y esto lo que te hace es generar dos cosas. Primero, eficiencia por la compartición de recursos, y después poder tener las prioridades más claras y no desviarte de un foco. Has de ser mucho más focalizado, construir una estrategia compartida a 2, 3, 4 años vista y ir sumando esfuerzos en personas, en laboratorios compartidos, en doctorados compartidos, en proyectos conjuntos. Y la otra gran virtud de este modelo es la confianza. Generas confianza, y cuando hay confianza entre entidades es mucho más eficiente el resultado. Es una forma diferente de pensar, y esto cuesta, pero hay que hacerlo así. Pero en el momento en el que esa conversación se convierte en mucho más cercana, se acelera muchísimo la velocidad. O sea, hay un tiempo inicial en el que ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué? Bueno, el momento en el que te vas conociendo y vas sabiendo un poco qué tienes, qué quieres y cómo puede ayudarme lo que yo ya sé que tú tienes, eso va poco a poco acelerando, y llega un momento en el que es exponencial, en el que ya una vez las relaciones están asentadas es mucho más fácil el descubrir cosas juntos y el ir proponiendo cosas juntos, no simplemente ser reactivos el uno al otro o el otro al uno. Oye, yo sin querer quitarle el papel al... Sí. Bueno. ¿Tenéis algún caso de éxito? Pues sí. Sí, o sea, específicamente, bueno, junto con Eurocad, nosotros ahora mismo... Repite la pregunta. Sí, es que quizá no se ha oído. Sí. Os preguntaba, vuelvo a decir sin ánimo de suplantar a nadie, si esto lo podéis sustanciar en algún caso de éxito. Sí. Mira, te voy a decir dos, uno que está aquí, pero para que veas que tenemos más. Con Eurocad, por ejemplo, estamos trabajando en un programa conjunto, un programa de diferentes postdocs, un programa Outspire, en el cual cada uno tenemos un postdoc en nuestras instalaciones, que van a hacer un trabajo durante 2-3 años, pero que están interrelacionados entre ellos. Entonces, a la hora de definir el trabajo que va a hacer cada uno de ellos, se hace conjuntamente, porque lo que vamos a desarrollar en un sitio va a ser utilizado en el otro, va a haber un intercambio temporal de los doctorados de un sitio, o sea, de los doctorados de un sitio al otro, van a estar una temporada, la persona que está en Moeve va a estar trabajando en Eureka, la persona que está en Eureka va a estar trabajando en Moeve, y eso, bueno, te obliga a definir las cosas conjuntamente desde el principio. O sea, tú no puedes poner a alguien a trabajar una cosa y decirle, y ahora te vas 6 meses allí y no sabemos a lo que va. Y desde el punto de vista también, por ejemplo, con universidad, nosotros hemos hecho algo parecido. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo con universidades, en este caso con la Universidad Politécnica, hemos tenido una cátedra durante más de 20 años en nuestro expertise de oil and gas, y hemos hecho un poco el trabajo ese que os he contado, el redescubrir esa cátedra y el juntarnos y el decir, bueno, ¿qué puede aportarnos la universidad a las necesidades que tenemos nosotros ahora? Y para eso lo primero que tenemos que hacer es contarles cuáles son esas necesidades, que ellos nos cuenten cuáles son sus características y tratar de hacerlo de una manera conjunta. Y hemos creado equipos de trabajo, universidad de empresa, no ya con una escuela, sino con diferentes escuelas, porque incluso hablamos de la universidad, pero la universidad no es una universidad. No es una universidad y dentro de una, o sea, porque hay muchas universidades distintas y dentro de una universidad hay muchas escuelas diferentes o muchas facultades distintas. Entonces, tratar de hacer grupos de trabajo conjuntos que nos permitan ir a esa definición de la base de, vale, esto es lo que queremos avanzar. Y ahora ya vamos a empezar a avanzarlo, pero ya teniendo claro qué es lo que queremos hacer. ¿Y creéis que desde la administración, porque estáis hablando desde los diseñadores de las estrategias, desde los investigadores, desde los usuarios de la tecnología, pero creéis que desde la administración estamos entendiendo y estamos consiguiendo hacer convocatorias para poder apoyar esa innovación abierta? Feliciano. Se ha quedado pensando. Yo creo que sí. No. Le gusta más moderador. Sí, efectivamente. No, vamos a ver, desde mi punto de vista hay una cuestión que sí que tengo que poner encima de la mesa y destacar. La labor que hace CDTI es una labor que se nota, o sea, se observa. No hace falta que me hagas. No saco la pelota, pero sí que veo que vuestra implicación o vuestra impregnación está siendo cada vez mayor. Evidentemente vosotros tenéis la labor de intentar ofrecer unos recursos para que den un fruto.
y se ve que efectivamente estáis activos. Y también ha habido otras cuestiones, ha habido también fondos europeos, están los PERTE, están los Next Generation, en fin, hay una cantidad de dinero puesto, de recursos económicos puestos a servicio de la innovación que han sido muy interesantes, ¿no? Pero bueno, no todos son facilidades, ¿no? Quiero decir, ¿qué se puede decir sobre el tema este de cómo se acompasa el tema de las aportaciones económicas a estos proyectos y la realidad en sí? Bueno, hay una cosa muy, muy clara, es que los trámites no suelen ser sencillos, suelen ser engorrosos. Esto, claro, lo vemos desde el punto de vista de la empresa o de las entidades que solicitamos esos recursos. Lógicamente, vosotros lo veis desde el punto de vista de decir, oye, que el dinero no es nuestro, que es el de los contribuyentes, que tenemos que darlo con una serie de garantías, ¿no? Eso, vamos a decir que siempre estamos en esa tensión, vamos a decir. Pero bueno, es algo que también se puede mejorar, ¿no? Después hay otro proceso que es largo, es decir, en la química, por desgracia, no hay nada inmediato. O sea, partimos de un trabajo en laboratorio, una idea que se le ocurre a algo, unos primeros resultados, pasamos a una fase de planta piloto, pasamos a una fase de planta semi-industrial y después desarrollo. Es un periodo muy largo y esto no vale únicamente con cubrir la primera parte, porque llegas a lo que se llama el Valle de la Muerte. Es decir, cubre la primera parte, tengo la idea, que es fenomenal, pero ahora me hace falta desarrollar esta idea y que alguien me apoye desde el punto de vista financiero. Hay que cubrir todo, es decir, hay que intentar, por lo menos tener en mente que el proceso no es solo un proceso de comienzo, ni siquiera de planta piloto, sino que va mucho más allá. Hasta que eso se hace una realidad, pasan años y hay que sostener eso durante todo el tiempo, ¿no? Es verdad, es verdad, pero como sabéis es que hay una serie de reglamentación, una serie de leyes que nos permiten llegar con apoyo público hasta donde podemos llegar, ¿vale? Pero es verdad, y yo creo que estamos todos pensando cómo poder apoyar otras fases más cercanas a mercado, muchas veces muy intensivas en capital. Sí. Bueno, efectivamente. Pero sigo diciendo que vuestra labor está siendo una labor sobresaliente. Está siendo sobresaliente y os animo a que sigáis. Os animo sí, a que sigáis seguiremos, nosotros, no te desde preocupes. Susqueano haremos todo lo posible también por trabajar conjuntamente con vosotros, pero sinceramente es una labor encomiable. Gracias. Miriam, no sé si tienes algo que añadir. No, evidentemente yo creo que sí, organismos como CDTI es excelente, nada que decir. Yo diría la intensidad. Aún estamos como país, España está lejos de los grandes países innovadores. Y el factor multiplicador es un hecho. Cuanto más invierte un país en innovación, más competitivo se vuelve y se sitúa en otra división. Y yo creo que aún nos queda mucho por hacer en intensidad. No es que haya malos instrumentos, los hay, pero creo que deberían tener una mayor intensidad de financiación y esto es una apuesta política de país, tiene que apostar por la innovación. Y yo siempre me queda la duda de si es la prioridad. Entonces, yo creo que las bases están bien sentadas, se necesita mayor intensidad de financiación. Jesús, luego respondo. Vale, no, bueno, yo un poco completar lo que ha comentado Feliciano, que me parece súper interesante, y hablar ahí también de continuidad en esos proyectos. O sea, es verdad que hay proyectos a diferentes niveles de desarrollo, tenemos diferentes tipos de ayuda, niveles de desarrollo más bajos, desde TRLs iniciales, hasta, bueno, podemos llegar, cada vez hay más convocatorias para TRLs más altos, para ya dar ese salto a la industrialización, ese último etapa de pilotaje o de testeo industrial, que es realmente lo que más cuesta, pero ya a mí sí me gustaría que hubiera un poco más de continuidad y un poco más de foco en proyectos con un objetivo final. Independientemente de dónde estemos en el nivel de desarrollo, podemos estar en un nivel de desarrollo bajo, pero con una idea de dónde queremos llegar desde el principio. Que no sea un proyecto aislado de estamos desarrollando esta tecnología en un laboratorio o en un nivel de TRL bajo, sino estamos haciendo esto, pero ¿por qué? Porque creemos que, y cuál sería un poco la propuesta de continuidad. No todos van a continuar, no todos van a seguir escalado, pero sí que creo que es importante empezar desde el principio con una definición de un objetivo final de a dónde queremos llegar. Veremos si somos capaces, no somos capaces,
En unos casos será más sencillo y más rápido, en otros será más largo o más complicado, pero por lo menos tener ese objetivo desde el principio. Hombre, yo voy a intentar responder a Feliciano, ya le he respondido, a Miriam y a Jesús. En el caso de Miriam, de intensidad, bueno, es verdad, siempre cuanto más mejor, obvio, sí. Pero es verdad que la apuesta pública, el presupuesto público en I+D, para innovación, ha aumentado mucho más que lo que es la inversión privada. En España realmente el gap lo tenemos, por supuesto, en financiación pública. Sería interesantísimo, importantísimo que hubiera más, pero donde falta de verdad es en inversión privada. Sí, seguramente. O sea, apuesta realmente de las empresas por hacer innovación. Entonces, no es una cuestión de público o privado, o sea, que todos. Eso es, de todos, pero el público ha crecido más en proporción que el privado. Entonces, en España realmente donde salimos peor en la foto es en inversión privada, en innovación, por responder algo. Y en el caso de Jesús, bueno, al final lo que nos pasa en las administraciones, por responderos, en las administraciones públicas al final tenemos una vida de ciclos. Quiero decir, todos sabemos cómo funciona, pues depende de quién esté en el poder, de las políticas. Es muy difícil poder apoyar un proyectos súper largos, porque al final también dependemos de presupuestos, de estrategias, de planes que no pueden tener unos periodos que abarquen unos periodos súper largos. Entonces, bueno, que no es tan fácil. Es verdad que sí, que es algo que siempre se dice, que hay que hacer estrategias de innovación que no dependan de ciclos políticos, estables, pero de momento dependen, porque dependemos de presupuestos generales del Estado y bueno, pues que es así, ¿no? Pero no era un comentario solo para la administración, ¿eh? Sí. Era también para todos. Vale. Igual. Yo creo que sí. Cómo enfocar los proyectos. Sí. O sea, enfocar los proyectos con un objetivo final claro y con una respuesta a una necesidad. ¿Vale? Si todo esto sale bien, vamos a intentar, todos los que trabajamos un poco en ciencia y desarrollo, tratamos de desarrollar cosas nuevas, cosas que no existen y que salga lo mejor posible. ¿Vale? Pero si todo sale bien, ¿qué voy a conseguir yo? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué problema de los que tenemos voy a solucionar? Entonces, ese es un poco un objetivo que deberíamos tener todos, tanto el que financia como el que propone, o sea, el buscar esa globalidad y ese punto de destino del proyecto desde el principio. Yo podría estar hablando con vosotros toda la mañana, pero sé que Feliciano tenía prisa, así que voy a intentar cerrar la mesa con una frase de cada uno que creáis que sea importante y relevante para el tema que estamos tratando hoy. Vamos a empezar por Feliciano. Bueno, vamos a ver si soy capaz de sintetizar esto. Yo creo que... Puedes hacer una pregunta, si no, si te... No, deja. Otro día te cojo tu papel. Vale, igual. No, yo creo que hay una cosa clara, y es que sin colaboración la innovación va a ser mucho más difícil. Tenemos muchos retos que llevar adelante y ahí es necesaria la colaboración entre los diferentes actores de este microcosmos o de este cosmos que tenemos, de gente que está innovando y gente que está llevando a cabo estos retos, que nos quiere afrontar estos retos que ahora mismo tenemos sobre la mesa. No es una frase, es casi un corolario. Vamos a dejar. Muy bien. Gracias. Sí, por mi parte diría que la innovación, lo ha dicho Jesús ahora, es una necesidad y yo creo que tenemos que ir un paso más allá. O sea, la innovación nos va a hacer ganar eficiencia en nuestras organizaciones, pero lo que necesitamos es ser disruptores. Y para ser disruptores has de hacer las cosas de forma diferente, has de crear productos y procesos completamente diferentes y eso o lo haces de una manera abierta y colaborando con otros agentes o es muy difícil ser disruptores en un plazo corto de tiempo. Jesús. Bueno, necesidad era justa la palabra que iba a utilizar. Perdón. Nada. Ser el último es lo que tiene, no pasa nada. No, yo ahí creo que es importante, aparte de saber que es una necesidad, que está muy claro,
es muy importante que todos seamos conscientes de la necesidad que tenemos de lo que aportan el resto de partes de esta innovación. Porque todo el mundo es consciente que es una necesidad, pero seguimos pensando que nuestra parte es la más necesaria de la necesidad, y no es así. Tiene que ser una realidad todo esto que estamos comentando. Necesitamos colaborar, necesitamos ver los puntos de vista y aunar las capacidades diferentes y diferenciales que tienen los diferentes eslabones dentro de esta era de innovación. Pues tenemos que conseguir entre todos que eso sea una realidad más allá. Ya tenemos clara cuál es la idea, pero para que consigamos que esa idea sea realidad tenemos que creérnosla de verdad, más allá de mensajes, más allá de contarla. Tenemos que demostrarlo a la hora de, oye, ser conscientes de que hay diferentes tipos de proyectos, en los cuales tenemos que tener diferentes roles, y en cada momento igual tenemos que tener un rol distinto y no tenemos por qué ser protagonistas en cada una de las etapas. Pues nada, a mí ya solo me queda, porque yo soy capaz de seguir hablando todo el día, ya os digo, pero Feliciano se tiene que ir. Qué excusa más buena. Pero solo me queda daros las gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta mesa. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta. Si tienes un momentito, le permitimos que nos haga la pregunta. Pues quería hablar antes de que fuera. A ver, yo he estado todos estos días aquí, precisamente vine buscando algo que lo acabo de encontrar. Lo que vine a buscar todos estos días en esta feria lo acabo de encontrar en ustedes cuatro. Ah, claro. No, esto era lo mejor para el final. Entonces, yo soy un investigador privado. Llevo muchísimos años haciendo investigación y hace más o menos unos 20 años me dediqué a la economía circular. Después de tantos años logré desarrollar un sistema disruptivo, como dice usted, totalmente disruptivo para la transformación de residuos. Tengo un sistema para transformar residuos muy económico, viable, social, con todas las cosas. ¿Qué necesito en este momento? Trabajar la innovación abierta, porque hay cosas que yo no sé. De hecho, yo soy autodidacta. Estoy trabajando con Eurecat y ya fui. ¿Ah, sí? Ya estoy sacando allá, hice ya peles. Los residuos del contenedor gris los vuelvo peles para la industria. Y en estos momentos lo que voy a hacer con ustedes es hacer hilos con los pozos del café. Ya hice cueros y ya tengo geotextiles. ¿Qué necesito? Una empresa química que sea la que nos facilite el aglomerante que necesitamos para eso. Como estoy trabajando y en varios países me están pidiendo eso, yo necesito una empresa que tenga una capacidad muy grande. Muy grande, es muy grande para producir el aglomerante que se necesita para la transformación de los residuos. Ejemplo, lo último que acabo de hacer, lo acabo de hacer para México. Tienen 36.000 toneladas de sargazo en el pueblo donde hice eso para transformar eso. No tengo cómo transformar. Pero es que transformar 36.000 toneladas, si las fuéramos a transformar, se necesitan más o menos 50.000 toneladas de aglomerante. Eso vine a buscar aquí. ¿Con quién hacer esa alianza? A ustedes los conozco también porque he estado siempre metido en eso, porque es lo que estoy buscando y poder trabajar eso, porque yo he trabajado toda mi vida solo. Todo lo que tengo es mío, yo no he hecho nada con nadie. He trabajado en muchas industrias, la petrolera, química, haciendo desarrollos. Entonces, encontré en ustedes aquí en esta reunión que estaba esperando era otra cosa y los escuché, me quedé, pero bueno, hay una oportunidad y aquí apareció y espero que podamos hacer algo. Pues nada, muchísimas gracias, muy interesante. Yo creo que es más para hablar a nivel individual, pero vamos, lo agradezco mucho. Y a los demás, muchísimas gracias al público por haber también aguantado la sesión de charla que nos hemos tenido aquí entre nosotros. Muchísimas gracias a todos y que termine la feria fenomenal. Muchas gracias. Gracias. Hala, podemos salir. Uy, se me oye.